¿Cómo están, hermanos en Cristo? Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este su canal cristiano de la mano con Jesús. El día de hoy tenemos el siguiente título. Muy bien. Dios es sobrenatural. Muchos dirán, ya sabemos que Dios es sobrenatural, pero realmente este video está dirigido a aquellos que están buscando que entender a Dios desde el punto de vista natural. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no lo van a poder entender, no van a poder saber en esencia qué es lo que dice la palabra de Dios. Él es sobrenatural. Él está encima de todo lo que nosotros podemos controlar con nuestras mentes o podemos pensar. Él tiene una inteligencia ilimitada y nosotros tenemos una inteligencia finita, o sea, tiene límites. Sería absurdo tratar de entender todo lo que Dios tiene preparado. Bueno, es así, hermanos, que creo que esto, o en este tema de que Dios es sobrenatural, debemos estar totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo nosotros. ¿Y qué significa esto que es sobrenatural? ¿Qué significa sobrenatural? Sobrenatural significa que no puede explicarse, ¿no? Sobrenatural significa que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Eso es sobrenatural, que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites, ¿no? No se puede explicar por las leyes de la naturaleza y también significa que supera sus límites, y ese es Dios. Él es sobrenatural. Amén. Entonces, no olvidemos que nos estamos refiriendo a Dios, quien es omnisciente, omnipotente, ¿no? Omnipresente. Él es todopoderoso, ¿no? Y lleno de poder. Pero, ¿qué dice la Escritura? Expresamente la Escritura dice en el libro de Romanos lo siguiente. Romanos capítulo 11 y el verso 33. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Muy bien, entonces acá está haciendo, en el libro de Romanos, está haciendo una descripción, ¿no? Una descripción somera de lo que es Dios, porque es mucho más que eso. Pero dice ahí, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Ahora, ¿por qué seguimos profundizando y hablando de esto? Porque tenemos que examinar la Escritura desde el punto de vista sobrenatural, ¿no? No puede ser examinado así literalmente, como uno lo lee, ¿no? Lee y dice, uy, ¿sabes qué? Leo, pero no estoy entendiendo a qué se refiere esta parte, no la entiendo. La palabra de Dios es sobrenatural, es una palabra poderosa, la palabra de Dios tiene poder, y todo eso vamos a ir viéndolo. Pero a ver, ¿qué quiere decir aquí cuando dice que insondables, dice ahí, insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? O sea, quiere decir que no puede ser averiguado o comprendido. No puede ser averiguado o comprendido. A veces hay quienes quieren encasillar a Dios en un lugar y dicen, no, esto es Dios. No, esto es Dios. No, acá está Dios. No, Dios está allí. No, Dios está en el lugar santísimo. No, Dios está en el cielo. No, Dios está en los montes. No puedes encasillar a Dios. Él está en todo lugar. Él es Dios, omnipresente, ¿no? Por eso Él no puede ser averiguado ni comprendido. Si la mente humana quisiera comprender a Dios, no va a poder hacerlo. No podría comprender. Es más, hay cosas en las que el Señor dijo, ahora no puedo explicaros tantas cosas porque si se lo dijera no lo entenderían. No, porque no podemos entenderlo. Simple y sencillamente. Hasta ahora, para muchos, y quizá para la mayoría, dicen, ¿cómo fue hecha la tierra?
científicos están tratando de explicar una manera, otra manera, ¿no? La teoría de la evolución, del Big Bang y todo lo demás, pero no pueden llegar a un entendimiento cómo así se formó la Tierra. Ya por último han dicho, no, esto ha sido al azar, dice, al azar, así como que, bueno, no sabemos, al azar ha sido, pues, no sabemos cómo, ¿se dan cuenta? Entonces llegan a esos extremos. ¿Por qué? Porque no pueden entenderlo. Por eso dice, inescrutables son sus caminos, ¿no? Que no puede ser averiguado ni comprendido. No lo pueden comprender. Bien, teniendo en mente todo esto, cuando leemos el Evangelio, la palabra de Dios, no podemos cometer el error de tratar de explicarnos lo que dice la palabra desde el punto de vista lógico, ¿no? Porque todo lo que dice la palabra de Dios, y debemos confiar más bien en lo que está escrito, es por fe. Confiar significa tener fe, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar la palabra con confianza, creyendo en lo que está escrito, o sea, con fe, porque es el Evangelio del Señor. Fijémonos qué dice el libro de Romanos. Mire, vaya usted conmigo al libro de Romanos capítulo 1 y el verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, se da a conocer. Se revela significa se da a conocer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios hizo, se revela por fe y para fe, ¿no? Es para creer, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha sido justificado por su sacrificio, limpiado, lavado, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos los pecados han sido completamente borrados, ¿no? Entonces, usted cree todo eso, eso lo declara usted justo, pero usted no va a vivir por su yo, por su mente o por lo que usted piensa. No, usted va a vivir por lo que dice la palabra de Dios, porque usted confía en la palabra de Dios y depende de lo que dice el Señor. Usted es justo a partir de ese momento y usted vivirá por fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Muy bien. Y no solamente por la fe, porque la palabra de Dios también en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. No es por oír cualquier cosa, sino por la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Escritura, en la Biblia, ¿no? La cual debe ser aplicada a nuestras vidas. Digamos, tener un estilo de vida. Ahora, conociendo esto, encontramos en la Escritura muchos pasajes maravillosos que nos enseñarán mucho acerca de la vida. Es así. Aquí en la Escritura nosotros vamos a encontrar tanta revelación de parte de la palabra de Dios, pero para aplicarla en nuestra vida, para vivirla en este tiempo. No es una palabra que se utilice de vez en cuando, o quizá el día que ya dejemos de existir, ahí se va a cumplir la Biblia, ¿no? Lo que está escrito, o que es una palabra que, bueno, la leemos como si fuera un libro de historia. No, la palabra es viva y es eficaz. La palabra tiene que ser aplicada en nuestra vida y caminar en ese sentido. De eso se trata la palabra de Dios, es para nuestra vida. Pero en ocasiones pensamos que tal vez eso no se ajusta al tiempo que vivimos. Y esto le digo con conocimiento de causa porque hay muchas personas que piensan de que la palabra de Dios es una palabra obsoleta, que es una palabra anticuada, que es una palabra antigua que en este tiempo no tiene vigencia. Y no es así. Lo que pasa es que la palabra de Dios te trae una contracultura. Aquí en el mundo se vive la cultura del enemigo, la cultura de Satanás. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? El mundo está bajo el maligno. Así es que la palabra de Dios viene a ser una contracultura, viene a ser totalmente distinto al estilo de vida, al sistema de vida que tiene el mundo. Por eso muchos piensan de que no se puede aplicar, pero la palabra de Dios sí se puede aplicar. El Señor dice que hay que aplicarla en nuestra vida y tendremos resultados. Dice, renovaos vuestro entendimiento con la palabra de Dios para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
No se olvide, hay que renovar la mente, hay que aplicar la palabra de Dios, hay que vivir por la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios. Entonces, allí nosotros vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto, eso va a tener un cambio, eso va a efectuar muchos cambios en su vida, para bien, porque la palabra de Dios nos va a traer paz y tranquilidad. Lo dice pensamientos de bien y de paz. Tengo para que alcancéis el fin que deseáis. Eso dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos, ¿no? Sin embargo, quiero recordarles que el propósito de Dios es que confiemos en su palabra, en sus promesas y en sus estatutos. Ese es el propósito de Dios, que vivamos dependiendo de Él, de sus consejos, de sus disposiciones, de sus estatutos. ¿Amén? Ahora, acompáñenme al libro de Hebreos, vamos a ir ahí, Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 38, dice así: mas el justo vivirá por fe, mas el justo vivirá por fe. O sea, no es un tema que es pasajero. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. El justo vivirá por fe. O sea, mientras usted esté viviendo aquí, usted va a vivir creyendo, confiando en Dios. Ese es el propósito y el plan de Dios. Mas el justo vivirá por fe, dice. El Señor le está diciendo claramente. ¿Usted quiere tener buenos resultados en su vida? Estoy seguro que sí. ¿Usted quiere tener prosperidad en su vida? Estoy seguro que sí. ¿Usted quiere tener paz, tranquilidad, sosiego, calma? ¿Usted quiere que sus hijos estén bien encaminados? Es lo que Dios quiere para usted. Ya le dije, pensamiento de bien y de paz. Pero dice, el justo vivirá por fe. Lo que significa de que usted va a tener que creer esta palabra, aplicarla en su vida, porque usted ha decidido vivir y caminar y confiar en Dios. Y usted va a obtener un resultado, obviamente un resultado positivo, porque Dios es perfecto y todopoderoso. Así es que es necesario que usted aplique la palabra de Dios en su vida y compruebe los resultados. El Señor nos insta a vivir por fe, pero si nosotros retrocedemos, o sea, si decimos, no, yo ya no quiero vivir en esto, yo quiero vivir a mi manera, en mis fuerzas, en mi carne, en mi yo personal, yo creo que yo tengo razón en lo que hago, voy a vivir de acuerdo a lo que me dice mi amigo, mi compadre, lo que me dicen terceras personas, y usted se va, se retira. Dice, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Entonces, usted va a estar por su cuenta y va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, apartarse de Dios lo puede hacer cualquiera, pero también va a sufrir las consecuencias. Y no que Dios esté mandando ningún castigo, sino es que lejos de Dios no va a poder usted alcanzar la felicidad, la tranquilidad, la paz, la prosperidad. Lo que Dios quiere para usted y que usted necesita, porque nadie mejor que Dios lo conoce y nadie mejor que Dios sabe lo que es bueno para usted. Amén. Muy bien. Entonces, debido a que la palabra de Dios es y tiene que ser entendida y creída como lo que es, o sea, la palabra de Dios, ¿quién mejor para enseñarnos que el mismo Dios? Y ahí es donde entra en funcionamiento, o podemos entender lo que dice el libro de Juan. Y acompáñenme a Juan en el capítulo 16. Ahí está, 16 y el verso 13. Dice así el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, las personas que quieren comprender, entender, caminar y tener un estilo de vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, van a tener que ser instruidos, guiados, van a tener que ser enseñados. ¿Por quién? Por el Espíritu de verdad. ¿Cuál es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Entonces, dice ahí el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está
la palabra de Dios, y el único que puede descifrar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. De ahí la importancia del nuevo nacimiento, de ahí la importancia que el Espíritu Santo viva en nosotros, esté con nosotros y sobre nosotros. Cada uno, cada posición tiene una razón, que esté en nosotros, esté con nosotros y esté sobre nosotros. En algún momento hablaremos de eso, pero aquí claramente está diciendo la palabra de Dios que para nosotros poder entender y aplicar el estilo de vida de Dios para nosotros, necesitamos nacer de nuevo. Y dijo el Señor, ¿no? Para ver el reino de los cielos os es necesario nacer de nuevo. Si no, no va a poder darse esto en su vida. Qué importante, ¿no? A veces se habla poco del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es trascendental, es la clave para poder nosotros poder aplicar y entender la palabra de Dios en su real contexto. Muy bien. Debido a que la palabra es y tiene que ser entendida, ¿no? Necesitamos nosotros la participación del Espíritu Santo, como lo estoy explicando ahora. Veamos entonces el libro de Juan nuevamente, capítulo 14. Vamos a nuevamente Juan en el capítulo 14, Juan 14 y el verso 16, que dice lo siguiente. Dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque hay personas que están pensando de que no necesitan el Espíritu Santo. Es más, ni siquiera cuentan con el Espíritu Santo. Ellos piensan que pueden entender la palabra de Dios, aplicarla y tienen la fortaleza suficiente para caminar en las cosas de Dios. Y eso no es verdad. El Señor está diciendo que necesitamos la participación del Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades, el Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad que nos llevará a toda la verdad, el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas que habrán de venir, nos recordará todo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo y nos enseñará la verdad. Entonces, sin la presencia del Espíritu Santo, todo esto no se puede dar. Por eso estoy explicando para aquellos que no están entendiendo cómo es que opera esto, cómo es que el Espíritu Santo es fundamental para caminar en las cosas de Dios. Dice así el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no es que el Espíritu Santo entra y se va, está un momento, no, está con nosotros para siempre, para siempre, para siempre, atender ahí, o sea, eternamente. Dice 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Muy bien, entonces, ¿es necesario que esto ocurra? Es necesario que esto ocurra. Sin que esta parte de aquí del Evangelio se cumpla, no vamos a poder nosotros caminar como lo ha planificado el Señor en su palabra. Entonces, ¿será muy necesario que todas estas cosas se den en nuestra vida? Por supuesto que sí. Y es necesario que me tome este tiempo también para explicarles todo esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se están dando cuenta de qué se trata. No se trata de vivir en nuestras fuerzas. No se trata de hacer las cosas como a nosotros nos parece. No se trata de obrar bien porque sentimos que queremos obrar bien o porque, bueno, somos buenas personas, pensamos que, me da pena, ¿no? Por eso lo hice y, bueno, yo soy buena gente. No. Eso es su carne, eso es su yo. Cuando opera, usted tiene que operar por medio del Espíritu Santo. Porque la carne puede hacer obras buenas, no crea que todo es malo. La carne puede hacer obras buenas, como también puede hacer obras malas. Pero el Espíritu Santo siempre va a hacer obras buenas. ¿Por qué? Porque viene de Dios y es Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos guiados por el Espíritu. Si no, no hubiera enviado el Espíritu Santo. Si Él quisiera que nosotros estemos guiados por nuestros impulsos, nada más, o por nuestra carne, o por nuestra manera de pensar. Él envía el Espíritu Santo casualmente para ser guiados por el Espíritu Santo. No por nosotros mismos, pero por el Espíritu Santo. Esa es la razón y ese es el propósito de Dios. El apóstol Pablo dijo lo siguiente también acerca de este tema. Vean ustedes en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el verso 16, dice el apóstol lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero es importante entender que es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio
en la palabra de Dios, el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice nuevamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que, si usted no toma este Evangelio, si usted no cree este Evangelio, si usted no confía en este Evangelio, si usted no se entrega a la palabra de Dios, a Dios mismo, ¿no?, a Cristo, no va a poder usted ser salvo. Porque aquí en el Evangelio es donde usted empieza a conocer a Dios y a entender de qué se trata. Y entonces es insertada la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario conocer el Evangelio. Es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo. Y entonces será trascendental conocer el Evangelio, sobrenatural, porque Dios es sobrenatural, es necesario. Y como es sobrenatural, tiene que ser entendido sobrenaturalmente. ¿Y quién es sobrenatural? El Espíritu Santo. También es sobrenatural, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, acomodar lo espiritual a lo espiritual para poder nosotros tener el beneficio del conocimiento de la palabra de Dios, que sin la participación del Espíritu Santo no podríamos nosotros tenerlo. Amén. Bien, aunque hay quienes en este tiempo están tratando de ¿qué? De entender la Escritura de una manera natural y llegan al punto de frustrarse, sí, porque no lo entienden y se frustran, ¿no? Hay gente que está tratando de creerla, de entenderla desde el punto de vista natural y llega a frustrarse, ¿no?, y a darle un sentido a la palabra de Dios que no es el sentido que deben darle. Y por eso hay muchas personas actualmente confundidas. Y de ahí es donde salen las sectas, ¿no? Sectas satánicas, salen sectas donde la gente está suicidándose en masa y demás, ¿no? También hay denominaciones que tienen interpretaciones tan erradas y muchos se convierten más bien en religiones. Por ejemplo, por ahí yo escuché que había una diosa madre, no sé de dónde habrá salido eso, pero dice la diosa madre, ¿no? Eso no es bíblico, hermano, no está en la Biblia como tal. Alguien podría interpretar cuando dice la novia no se presentará ataviada, pero habla de la iglesia es la novia, no es que haya una diosa, la iglesia es la novia y el novio es el Señor Jesús, así es que es la boda del Cordero. No estén hablando otras cosas que no son, ¿no? Que no son. Bueno, sigamos. Entonces hay quienes están en otras interpretaciones están erradas y muchos más bien lo están convirtiendo en religiones. ¿Qué cosas son? Elaboradas por personas, ¿no? Por seres humanos. Y esas religiones realmente no tienen nada que ver con lo que Dios dice. La verdad es que la única persona con la autoridad para enseñarnos la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad, como bien lo dice el libro de Juan en el capítulo 16 y el versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y dice también en Hechos, miren, imagínense ustedes lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos en Hechos capítulo 1 y el verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no recibe poder. Entonces el poder, ¿cómo se recibe? Por medio del Espíritu Santo, lo está diciendo el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recién, cuando tengan el Espíritu Santo, pueden hablar, predicar y ser testigos y hablar la verdad, ¿no? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin la participación del Espíritu Santo, todo esto sería completamente imposible. Tiene que ser sobrenatural, tiene que ser Dios mismo. ¿Y quién es? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, dicho todo esto, quisiera orar un momento antes de terminar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Padre, que esta palabra que hemos compartido entre hermanos, Señor, infunda
conocimiento y sabiduría a las personas que todavía estaban confundidas, Señor. Que ellos puedan saber de qué se trata el Evangelio, que ellos puedan saber de que tú eres sobrenatural, de que tú estás por encima de todo, porque tú eres todopoderoso. Que ellos puedan entregarte sus vidas, Señor, y entender que solamente tú tienes la verdad y que la única solución, el único camino que nosotros debemos seguir es el tuyo, Padre, y vivir en fe y en tranquilidad y en paz, sabiendo que tú estás al control de la vida de cada uno de nosotros y de todo lo que existe, sea visible e invisible. Bendito seas, Padre, te damos gracias en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, soy el pastor Bruno Mateo González. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.